Saludos y bienvenidos a este video donde haremos análisis estadístico avanzado utilizando árboles de decisión para el caso de una panadería y pastelería que quiere saber por qué sus sesiones de compra en línea se convierten en abandono del carrito. El código completo del COLAT junto con la explicación detallada y el enlace del conjunto de datos lo encuentran debajo de este video. Analizamos un total de 4.500 sesiones de venta, 13 variables iniciales y 42% de tasa de abandono inicial. Se manejaron datos faltantes para 4 variables a los cuales se le dio tratamiento para rellenar el conjunto de datos utilizando las diferentes técnicas. A su vez, encontramos valores atípicos, que son aquellos numéricamente distantes del resto de los datos, de los cuales se conservaron dos, utilizando la incidencia que tenían estos con la variable objetivo, y a su vez los demás se hicieron o se fueron tratados con recorte de IQR o winsorización. Se hizo codificación y normalización, donde se crearon tres nuevas variables: total de producto, precio total, precio con descuento, y se codificaron origen de tráfico, dispositivo y la fecha de la sesión, que es decir, que se convirtieron a variables numéricas para nuestro modelo. En el análisis estadístico encontramos la relación entre variables categóricas con el objetivo y, como podemos ver, encontramos que ni el dispositivo ni el origen de tráfico, así como ni las semanas, ni los días de la semana, ni el descuento ni el precio total tienen una incidencia directa en el abandono del carrito. Sin embargo, un descuento un poco más alto podría reducir levemente el abandono sin que esto sea un análisis concluyente. En el análisis estadístico de los mapas de calor de las ventas del día de la semana contra hora del día para cada uno de los pares encontramos que no explican los factores de abandono, pero pueden ser útiles para optimizar horarios de producción, despacho y planificación de inventarios. Y llegamos a un punto clave antes de nuestro modelo, que es la correlación de variables con el objetivo, la correlación de Pearson, donde a través de esta correlación encontramos que ninguna variable explica de forma fuerte el abandono del carrito. Tenemos conclusiones de este análisis estadístico, lo cual quiere decir que las variables categóricas no tienen diferencia significativa y que el abandono es un comportamiento bastante homogéneo entre segmentos, por lo cual no hay una relación lineal con alguna de ellas, siendo este abandono una posible, es más complejo y puede ser posiblemente por otras interacciones. Los patrones de venta, en este caso los mapas de calor, nos indicaron que se pueden usar para gestión de inventarios, marketing y promociones específicas, pero no se pueden usar para predecir o explicar la variable del abandono. Después de revisar el análisis descriptivo, decidimos continuar con el modelo de árbol de decisión, en donde tuvimos en cuenta nuestro enfoque, el cual era analizar la variable de abandono de carrito para saber qué clientes completaban la venta y cuáles no. Esto por medio de variables independientes. En este caso utilizamos todas las variables, ya que al realizar la correlación, como se mencionó previamente, no encontramos una correlación significativa. Entonces iniciamos haciendo la prueba con todas las variables. Para la preparación utilizamos un 75% de los datos para entrenamiento y 25% para la prueba, además de analizar el balance del archivo, donde encontramos que el 52% de los datos pertenecía a la clase de no abandono y el 48% a que se abandonaron el carrito. Es un desbalance de 4%, lo que no es significativo, y por eso arrancamos con un árbol sin ajuste. Finalmente, utilizamos la malla con validación cruzada estratificada con parámetros como profundidad, cantidad de hojas, cantidad de ramas, los cuales se fueron ajustando con respecto al modelo. Inicialmente, el primer árbol que hicimos tenía como rama principal el descuento y se iba ramificando, separando en azul los abandonados y en naranja los que se abandonaron el carrito. Como se puede ver, el modelo de árbol de decisión es muy fácil de entenderlo cuando es un modelo pequeño. A pesar de esto, continuamos con el análisis del modelo, en donde encontramos que la variación de precisión, sensibilidad y puntaje variaba entre el 57 y el 62%. Este porcentaje es bajo debido a la gran cantidad de falsos negativos y positivos eh, que podrían estar causadas por ruido dentro del modelo. Para esto realizamos ajustes en los parámetros, modificando la robustez del modelo, la cantidad de las ramas, hojas, y además balanceamos el modelo para que sus clases fueran iguales, pero no hubo una mejora significativa en las métricas, ya que tanto la precisión como el puntaje F1 variaban entre el 60% y el 62%. Por ende, continuamos con la verificación del modelo, en donde revisamos cuáles eran las variables más importantes para el mismo, con el fin de hacer una reducción de variables, dejando principalmente descuento, eventos, checkout, tiempo en sesión, total de productos, precio con descuento. Al realizar este ajuste vemos que no hubo una mejora en las métricas de desempeño, pero al contrario de lo que esperábamos, incrementaron los falsos negativos y se redujeron los falsos positivos. Después de esto, lo que hicimos fue analizar un modelo base, un modelo reducido como se mencionó, y un modelo con interacciones en donde unificábamos variables para ver un incremento en la correlación frente a la variable abandono. Como se puede ver, el modelo empezó a ser un poco complejo visualmente debido a la robustez que estábamos tratando de tener dentro del árbol sin causar un sobreajuste. Las métricas que obtuvimos en interacciones fueron muy buenas en el entrenamiento, pero en la parte de prueba no fueron lo que esperábamos, mientras que en el modelo reducido sucedió lo contrario.
En comparación con otros modelos, vemos que no hay tanta variación, a pesar de que Ensemble y Random Forest superan el 62% comparado al árbol de decisión. Realizamos esta comparación debido a que se revisaron todas las variables, se modificó el árbol en diferentes parámetros, además de realizar árboles sin nuestros datos de imputación, outliers o datos faltantes, con el fin de que la manipulación realizada con el dataset no estuviera causando un ruido dentro del mismo, pero a pesar de todo esto seguimos teniendo métricas de desempeño bajas. Comparado con los otros modelos, pues los otros modelos tampoco superan el 80%, de hecho ni siquiera el 70%, lo que nos llega como conclusión a que el modelo no está fallando, sino que los datos que tenemos dentro del dataset no son suficientes para lograr predecir adecuadamente la tasa de abandono de carrito. Por ende, llegamos a dos conclusiones: la primera comercial y la segunda técnica. En las comerciales sugeriríamos la revisión con otros departamentos para poder entender cuáles son los tipos de descuentos, cómo es el análisis de datos con respecto al nivel comercial, entender cuáles son las ventas personales, empresariales, con el fin de separar la información y que los outliers no afecten la información. Asimismo, revisar qué tipos de clientes están relacionados a qué tipos de productos y entender en qué parte se genera el abandono del carrito, porque pueden existir más variables que no estamos teniendo en cuenta y que serían indispensables para la predicción de los datos. Adicionalmente, y muy relacionado a lo que ya mencioné, es incrementar o adicionar parámetros que en realidad sí estén relacionados al abandono de carrito, a pesar de que hay que entender que los usuarios son los que están abandonando el carrito y los usuarios pueden abandonar el carrito con parámetros no medibles, pero sí customizables. Entonces hay que entender con otros departamentos y entender el negocio en donde el, el usuario abandona el carrito, y puede que para un analista de datos no sea significativo a nivel numérico, pero comercialmente esas variables sí tengan peso, donde tendríamos que ajustar el modelo con respecto a esto. En la parte técnica, finalmente tenemos que el modelo de árbol de decisión logra una precisión moderada del 62% y un promedio de F1 de 63%, mostrando un desempeño desigual entre clases, a pesar de que no están tan desbalanceadas, ya que detecta mejor los usuarios que no abandonan a los que sí abandonan. El dataset carece de variables predictivas que no tienen relación entre sí, además de variables que solamente generan ruido. Nos limita la capacidad de identificar correctamente el abandono y se recomienda ampliar la base de datos no en cantidad de usuarios, sino en cantidad de parámetros que sean eh, útiles para el uso de modelos. Eh, el árbol de decisión también es un modelo muy fácil de entender cuando no tiene tanta profundidad, pero las métricas en este dataset en realidad fueron muy bajas, variando entre un 55 y un 62%, por lo que sería necesario entrar a validar qué modelo puede llegar a ser más robusto y útil para este tipo de dataset. Finalmente, consideramos que la comparación entre modelos es indispensable para poder entender qué modelo es el que se adecua mejor a nuestro negocio y análisis de datos. Cabe destacar que el árbol de decisión fue muy útil para la imputación de la variable origen, porque tenía unas métricas de desempeño superiores al 80%. Muchas gracias. Dentro del video encontrarán el link al Colab, en donde se encuentra un análisis un poco más detallado de todos los pasos y de todos los análisis del código. Muchas gracias.